Damos inicio a nuestra sesión del coloquio. Buenas tardes a todos quienes nos acompañan online, al director de Formación e Identidad, Guillermo Tovar, Por en favor. fin, a todos los presentes. Bien, hoy día le expondrá Maximiliano Yáñez, que como bien sabemos es un joven profesor de Concepción del Instituto de Filosofía, y quiero, antes de darle la palabra a Max, quiero pasar un dato que efectivamente ya llegó el libro La persona en el mundo, una introducción a la filosofía de la naturaleza, en el que precisamente uno de los autores es nuestro expositor de hoy, Maximiliano Yáñez, junto con el profesor Camilo Matías de Concepción y con Verónica Moreno. Este libro va a ser presentado en Concepción el próximo 15, para quienes estén por allá, entonces puedan asistir, y los dejo invitados desde ya. Así que felicitaciones a Maximiliano, a Camilo y a Verónica por este libro de Introducción a la Filosofía de la Naturaleza, que para nosotros es muy bueno también como instituto, ¿cierto? El hecho de que jóvenes profesores ya estén publicando, y no solo aquí en Santiago, sino que también en las sedes de regiones, lo que es fantástico. Próximamente vendrá un libro del director de Formación e Identidad, Guillermo Tovar, ¿cierto? Y otro mío más adelante. Bueno, pero por el momento tenemos a la persona en el mundo. Así que felicitaciones nuevamente. Bien, ¿qué nos expondrá Maximiliano Yáñez hoy día? Si acaso hay un lugar para el bien, la verdad y la belleza en la era populista. Así que Maximiliano, cuando quieras, adelante. Gracias, Emilio, por la invitación. Gracias a todos los que se conectaron. Lo que yo quiero hacer acá es compartir unas breves reflexiones sobre el tema del populismo, específicamente cómo hoy en día podríamos entender el populismo, dar algunas sugerencias de cómo entender esto. Y para lograr ese objetivo me gustaría dividir la exposición en tres partes. Primero, explicar cuál es la esencia del populismo, qué es el populismo, cuáles son los principios que son propios del populismo y al mismo tiempo cuáles son algunos principios que son accidentales al populismo, que se dan en esos movimientos que podemos identificar como populistas, pero no están realmente en la esencia de él o no son el fundamento de él. En segundo lugar, me gustaría mostrar algunas consecuencias del pensamiento populista, qué sucede con él y qué podemos esperar de una lógica populista cuando se instaura en política. Y en tercer lugar, luego hacer unas par de sugerencias concretas sobre qué hacer ante este panorama. Dar quizás algunos criterios de discernimiento y a partir de eso dar una respuesta a la pregunta que nos convoca el día de hoy, que es si hay lugar para el bien, la verdad y la belleza en la era populista. Y en ese contexto, yo diría, generalmente solemos asociar el populismo con dos grandes ideas. Una es identificar el populismo con una especie de demagogia, en donde hay un cierto líder que promete ideales muy difíciles de alcanzar o inalcanzables, y ese líder moviliza a una multitud hacia un objetivo, pero sin embargo me gustaría partir afirmando que ese principio es un principio accidental. La existencia en el populismo de un líder es un principio accidental y no esencial de él. Y en segundo lugar, una segunda idea que solemos asociar con populismo, yo diría que es la idea de identificar el populismo con una masa ignorante. Muchas veces usamos en nuestro lenguaje cotidiano, por ejemplo, la palabra populista como una especie de insulto. Cuando lo utilizamos de esa manera, cuando lo que está detrás de eso es decir, bueno, es una masa ignorante que en verdad no sabe lo que está haciendo y no sabe realmente cómo hay que solucionar los problemas.
Y también diría que identificar la masa con la ignorancia también es una característica accidental del populismo y no es esencial de ella. Ahora, estos temas del movimiento de la mayoría o la demagogia son temas que han estado presentes en toda la historia de la filosofía política, ¿no? En Platón, por ejemplo, en el Critón vemos como 44D aproximadamente, Platón dice, ojalá em, la mayoría fuera capaz de hacer los mayores males, porque así también podría hacer los mayores bienes, pero sin embargo es incapaz de hacer lo uno y lo otro. ¿Por qué? Porque actúan por azar. O sea, en el fondo, ya lo que nos está advirtiendo Platón en el Critón es que parecería que cuando hay movimientos mayoritarios, cuando hay movimientos populares, cuando hay una multitud que se moviliza, no saben muy bien qué hacer, ¿no? La República también nos advierte lo mismo, ¿no? La República en 494A aproximadamente también dice eh, hay que tener mucho cuidado con las multitudes porque las multitudes, ¿qué es lo que hacen? Cancelan a los filósofos. Por lo tanto, mucho ojo con eso, ¿no? En este sentido, ya encontramos en la historia de la filosofía ciertas advertencias a estas multitudes, a estos movimientos mayoritarios, y si hay algo claro es que cuando se habla de populismo, estamos hablando de una gran cantidad de personas movilizadas bajo una idea común, ¿no? Por lo tanto, hay que ver si, en primer lugar, es realmente tan conflictivo eso de que se movilice la mayoría, si es que realmente actúan por azar o realmente hay respuestas y soluciones o sugerencias concretas que podemos rescatar de esos movimientos. Y al mismo tiempo hay que ver cuáles son las condiciones que se dan en la modernidad para poder explicar este fenómeno populista. Yo diría que la modernidad se caracteriza por tres ideas o en el contexto en el que nace el populismo o el que define el populismo como lo hemos visto hoy en día, hay tres elementos que lo caracterizan, que son los elementos propios de una modernidad liberal. El primero de esos elementos es que en el liberalismo, en la sociedad liberal, hay una separación entre lo que es el bien y la justicia. Desde Maquiavelo en adelante, Maquiavelo permite la existencia de una política moral, como todos sabemos, y eso que genera luego, genera que los asuntos relativos a la ética queden relegados del mundo político. De modo que hay una separación entre la esfera pública y la privada, en donde en la privada yo me puedo preocupar de ser una buena persona, si quiero, ser virtuoso o lo que quiera, pero en la vida pública lo que prima no es el bien, no es la virtud, lo que prima es la justicia. Como dice Rawls, la justicia vendría a ser la primera virtud de las instituciones sociales. Por lo tanto, eso implica que en la vía pública nos tenemos que ordenar bajo ciertos criterios mínimos para no matarnos entre nosotros, pero en la vía privada que cada uno haga lo que quiera. Que ahí aparece la clásica idea liberal de mi libertad llega hasta donde comienzan los demás, ¿no? En segundo lugar, una segunda característica que creo que es importante tener en mente para entender el contexto en donde nace el liberalismo es que hay un problema, una crisis en la noción de comunidad. Para esto me gustaría recordar o tener en mente la distinción de Ferdinand Antionis sobre sociedad y comunidad, en donde la comunidad vendría a ser aquella en donde hay ciertos vínculos preexistentes a nosotros, y esos vínculos preexistentes son los que nos unen y los que nos dirigen a una meta común. Uno de esos vínculos preexistentes, por ejemplo, ¿cuál sería? La naturaleza humana. En el mundo clásico, ¿por qué podemos hablar con propiedad de una comunidad? Porque en el fondo lo que se hace es pensar primero qué es el ser humano. Una vez que yo sé qué es el ser humano, puedo saber cómo debe obrar el ser humano. Y una vez que sé cómo debe obrar el ser humano, puedo saber cómo se debe ordenar la sociedad, ¿no? Porque es un poco absurdo pareciera pensar de cómo se debe ordenar la sociedad si ni siquiera sé qué es lo propio del ser humano. En ese sentido, por ejemplo, la naturaleza humana funcionaba como una manera de saber cuáles son los bienes propios del ser humano y a partir de eso dirigirnos hacia un bien que fuera propio de nuestra naturaleza, un vínculo que no dependiera de las cosas que nosotros decidiéramos independientemente de este nexo. Sin embargo, la sociedad vendría a ser la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Y cuál es la otra cara de la moneda? La otra cara es que nosotros elegimos libremente aquellos vínculos que queremos que nos unan, lo que implica que ya no tenemos la necesidad de pensar en una naturaleza humana como criterio de acción, sino que lo que simplemente tenemos que hacer, que es, bueno, nos asociamos entre nosotros y en esa asociación vemos cuáles son los principios que queremos cumplir, los que no queremos cumplir.
ejemplo, bajo esta lógica funcionan las teorías contractualistas, ¿no? Hay un conflicto, bueno, asociémonos entre nosotros, seamos el derecho del gobernante, hagamos una especie de contrato en el cual se garanticen ciertos bienes mínimos, y esos bienes mínimos que se caracterizan son los que no se pueden tocar, mientras que los ámbitos que escapan de eso nos encargamos nosotros por nuestra propia cuenta. Por lo tanto, eso genera, en la era liberal, digámoslo, genera un problema en la noción de comunidad en cuanto a que ya no van a haber vínculos que se fundamenten en principios necesarios y universales, sino que más bien van a ser asociaciones que van a buscar que nos podamos relacionar entre nosotros, podamos vivir pacíficamente entre nosotros, sin matarnos, pero no hay mucho más que eso. Y de este modo, las nociones como bien, las nociones como naturaleza humana, quedan relegadas del plano político y por lo tanto quedan relegadas de la vida pública. Y una tercera condición de la modernidad, un tercer elemento que surge en la modernidad, yo diría que es que la política ya no tiene tanto que ver con buscar la vida buena, y es dudoso en qué sentido se puede hablar de que tiene que ver con buscar el bien común, sino que la política se convierte en un modo de administrar o ordenar la sociedad, en donde lo que importa que eso es, lo que importa es eh, la eficiencia, y para eso hay un grupo de los famosos expertos que se dedican de resolver nuestros problemas de administración. Y cuando logran resolver esos problemas, bueno, ya estamos funcionando más o menos bien y por lo tanto se solucionan nuestros problemas políticos. Por lo tanto, en la política ya no habría un problema relacionado con los aspectos, digamos, los morales, la virtud, el bien, la verdad, la belleza, sino que simplemente con poder administrar eficientemente la sociedad en la que vivimos. De modo que funcionaría, podríamos decir, bajo criterios utilitarios. Y es en este contexto en donde surge el populismo. Y en este sentido yo diría que el populismo se caracteriza por tres elementos. En primer lugar, se caracteriza por ser una reacción a la democracia liberal y una reacción a las desigualdades producidas por esa democracia liberal, de modo que el populismo, en primer lugar, genera dos grandes principios que articulan la sociedad. Y esos dos grandes principios que articulan la sociedad son, por un lado, un pueblo virtuoso, y por otro lado, una élite corrupta, una clase política que no ha sido capaz de representar al pueblo, de representar la soberanía popular, y por lo tanto se divide la sociedad en la lógica de amigo-enemigo, ¿no? Está el pueblo virtuoso que tiene las respuestas, que ha sido oprimido, mientras por otra parte está la oligarquía o la élite corrupta que no ha sabido lidiar o no ha sabido ocupar su rol político y ha dejado al margen al pueblo. Y por lo tanto el pueblo no ha sido representado y por lo tanto surgen una reacción ante ella. Y por lo tanto, segunda característica del populismo es una apelación al pueblo. Es decir, se busca construir una idea de pueblo en donde busquemos vínculos que nos unan, y esos vínculos que nos unan podamos hacer los propios, podamos crear unidad entre nosotros y dirigirnos contra este problema que surge en la democracia liberal. Lo que implica un problema evidente, ¿no? Que la pregunta es, ¿qué es el pueblo? Si realmente existe un pueblo. Un filósofo que se llama, por ejemplo, Zizek, que Zizek se da cuenta de este problema cuando está pensando en el marxismo. Hay un ensayo que tiene que se llama La vigencia del manifiesto comunista, en donde Zizek se pregunta, bueno, ¿realmente hoy en día puede haber marxismo? Porque en el fondo el marxismo funcionaba bajo la lógica de apelar a un pueblo, y cuando apela el pueblo, ese pueblo se rebelaba con la burguesía. O sea, era una lucha entre el proletariado y la burguesía. Pero sin embargo, hoy en día es muy difícil ver un vínculo que nos una, ¿no? La idea que tiene en mente es como, puesto que el marxismo lo que hace es determinar las condiciones del ser humano a partir de sus condiciones materiales, y las condiciones materiales hoy en día son tan diversas, por lo tanto, ¿cuál es el problema que surge ahí? El problema que surge ahí es que hoy en día ya no hay un pueblo y por lo tanto no nos podemos movilizar.
De este modo, lo que dice Zizek en el fondo es, bueno, un profesor de la Universidad de San Sebastián, su sueldo no es el sueldo de un proletario, pero tampoco el sueldo de un burgués. Entonces, ¿dónde está ubicado? Y entonces, esa división que se va generando crea problemas, ¿no? ¿Y cuáles son los problemas que crea? Que ya no podemos tener un elemento económico-social que nos una. Por lo tanto, la pregunta es, ¿dónde está la unión? Lo que va a decir Zigzag en última instancia es, tenemos que buscar otro modo de unir al pueblo para crear efectivamente el pueblo y así podernos movilizarnos contra la élite y crear el sujeto revolucionario. Y el populismo va a surgir el mismo problema. O sea, ¿qué es el pueblo? ¿Cuál es aquel vínculo que nos une? ¿Es un vínculo económico-social? ¿Es un vínculo moral-social? ¿Es un vínculo biológico-social? ¿O lo que nos une solamente cuando juega la selección chilena? O sea, ¿qué sería aquello que nos logra unir y que nos logra dar esa categoría de pueblo? Y en este sentido yo diría que para buscar una noción de pueblo, lo que hace el populismo no es en ningún momento buscar un referente empírico o un referente sociológico, porque no existe la unión, sino que lo que hace es hacer una construcción discursiva. Y en esta construcción discursiva, lo que hacemos es apelar a ciertas ideas, a ciertos significados, a ciertos símbolos, crear ciertos mitos que puedan unir una serie de demandas heterogéneas, y en la unión de esas demandas heterogéneas, buscar una concepción de democracia radical en donde el pueblo pueda ser realmente el contrapeso de la oligarquía. De modo que los vínculos que nos unen en ningún caso son vínculos que podamos percibir de facto, sino que tiene que ser un vínculo discursivo en donde apelemos a ciertos significados, y luego volveré a esto, para poder dirigirnos. Y ahí estaría la tercera característica del populismo, que el populismo exige en última instancia una movilización social. Y esa movilización social requiere de la idea de pueblo para poder agruparse y para poder conseguir esta radicalización de la democracia. Un modo de pensarlo sería siguiente, ¿no? Si nosotros tenemos en la universidad, qué sé yo, 3 alumnos protestando, bueno, eso no genera ningún efecto, no hay movilidad, no hay nada, ¿no? Pero cuando hay 5.000 alumnos, bueno, ahí genera eso preocupación, ¿no? Por lo tanto, si queremos cambios, la lógica populista sería, bueno, tenemos que agrupar un gran número de personas y no podemos en ningún caso quedarnos con nuestras ideas propias sin movilizar, ¿no? Porque si no, no se logra una movilidad social que realmente pueda generar cambios, teniendo como horizonte cambios en esta concepción de una democracia liberal a una democracia que sea realmente representativa. De este modo, yo diría, en el populismo hay dos objetivos claros, y esos dos objetivos claros, por una parte, es la democratización de las estructuras políticas, para generar un gobierno de la mayoría, en donde realmente sea representado el pueblo, porque acá hay un problema en la democracia y el problema parece ser que cuando yo voy cada 4 años a poner un papelito en una caja de cartón, bueno, eso realmente parece que no me representa mucho, ¿no? Por lo tanto, la pregunta es si realmente puede haber una representación del pueblo y si esa representación del pueblo se puede dar mediante, por ejemplo, una democracia directa en donde constantemente todo esté siendo llamado a plebiscito y constantemente, por ejemplo, estemos decidiendo lo que queremos o no queremos en nuestra sociedad en donde vivimos. Y por otra parte, lo otro que creo que buscaría el populismo sería una reivindicación con el líder político. O sea, en el fondo existe una disociación en política donde están los que gobiernan, están los gobernados, y parece que hay una distancia enorme entre esas dos categorías. Y por lo tanto, la pregunta es si se puede dar una unidad o una relación directa con aquellos que nos están gobernando. Porque un problema que hoy en día, por ejemplo, lo podemos ver constantemente, por ejemplo, cuando hay votaciones, sobre todo cuando el voto era voluntario, es que la gente parece que no le interesa la política, ¿no? Parece que hay un sentimiento de divorcio entre la política y la ciudadanía, y por lo tanto, ante esta situación de divorcio, la pregunta es, bueno, ¿podemos
mediante un movimiento populista, generar realmente representación, y en esa representación es posible que recuperemos ese amor por la política, porque en la medida en que yo no me siento representado, la pregunta que podríamos hacernos es, bueno, ¿en qué sentido me importaría ir a votar, no? Porque es en el fondo, o sea, afirmaciones como, igual voy a tener que trabajar mañana, reflejan eso, ¿no? O sea, ¿para qué voy a ir a votar si igual no va a cambiar mucho las cosas, si cambia, van a cambiar mínimo y al final lo que yo deseo no va a ser realmente representado? Entonces, ¿por qué hacerme cargo de ese problema? Y en este sentido, yo diría que el populismo es un modo de hacer política. No creo que el populismo sea una ideología, en el momento se dice, sino que es un modo de hacer política, y ese modo de hacer política es un modo de hacer política en el cual se apela al pueblo para democratizar la vida política. Y esto tiene consecuencias. Yo diría que hay dos consecuencias que hay que tener en cuenta para analizar el problema. Uno es si realmente es deseable tener algo así como una democracia directa o una radicalización de la democracia, en donde sea el pueblo el que tome las decisiones de todas las cosas que se hacen en la sociedad. Ejemplo, eh, sé, yo no me veo tomando decisiones sobre economía, ¿no? O sea, si hubiera que votar, si subir o bajar impuestos, no tengo ni la menor idea porque no sé nada de economía. Probablemente así hay 1000 ciudadanos más, por lo tanto, ante un problema así, la pregunta es, bueno, ¿vale la pena en verdad que nosotros deseamos sobre todos los aspectos que suceden en la vida política y constantemente estemos votando y decidiendo? Hay que dejar la decisión en manos del pueblo. Ya en toda la historia de la filosofía, sobre todo en el mundo clásico, podemos ver eh, las grandes dudas que aparecen ante la democracia, ¿no? Ahí está en Platón, en Aristóteles, que la democracia parece ser eh, no algo tan deseable, porque justamente parece que la gente no sabe mucho, y como no sabe mucho, bueno, ¿cómo vamos a dejar nuestras decisiones en las manos del pueblo, no? Por lo tanto, hay un problema que hay que tener en cuenta, si es o no deseable dejar en manos del pueblo las decisiones. Y en segundo lugar, creo que hay un problema más importante a resolver, que es que el populismo es depositario de una visión única de cómo debe funcionar la sociedad. De modo que es antipluralista, y eso crea problemas, ¿no? Porque en el momento en que generamos una idea de pueblo, esa idea que se genera de pueblo se hace depositario de una visión única, y al hacerse depositario de una visión única, todo lo que esté fuera de esa visión es rechazado automáticamente. Por lo tanto, no solamente es rechazar la oligarquía, no solamente es rechazar la clase política, sino que al mismo tiempo es rechazado a todas aquellas personas que no son partidarios de las visiones que sostiene este movimiento político. Y al mismo tiempo, eso es problemático porque el populismo funciona con significantes vacíos. ¿Qué quiere decir eso? Que genera símbolos al ser una construcción discursiva, genera mitos, genera ciertas ideas, y esas ideas en última instancia funcionan de dos maneras. O vamos agrupando una serie de ideas heterogéneas que no son contradictorias entre sí y buscamos un factor común, un mínimo común denominador entre esas ideas, o a medida que vamos agrupando ideas, vamos quitándole su carácter y vamos convirtiéndolo en símbolos vacíos, en donde en el fondo vamos quitando el valor que tenía aquella visión que yo tenía para hacerlas coincidir todas entre sí. Un ejemplo para mí claro son los movimientos feministas, ¿no? O sea, el feminismo, hay infinitos tipos de feminismo, y cuando vemos un movimiento feminista, por ejemplo, en la marcha, la pregunta sería realmente, bueno, ¿qué es lo que busca representar esa marcha, ¿no? ¿Qué es lo que busca conseguir? Porque, por una parte, podríamos decir, bueno, lo que está claro es que tiene algo que ver con la mujer, pero sin embargo, hay feministas cristianas, hay feministas ateas, feministas que lo que buscan es buscar la igualdad de las condiciones materiales entre hombres y mujeres, pero al mismo tiempo hay feministas que lo que plantean es que en el fondo hay que acabar con el concepto de mujer, porque en el fondo el concepto de mujer es una construcción social que limita las acciones de lo que es ser mujer o lo que es ser ese individuo particular. Por lo tanto, cuando empiezan a darse todas estas contradicciones, o no contradicciones, sino que distintas visiones, resulta difícil conseguir unidad.
O sea, no se puede conseguir unidad entre ellos. Por lo tanto, ¿qué hace el populismo? Lo que hace el populismo trata de homogenizar las visiones, y en esa homogenización de las visiones, el único modo que tienen de hacerlo es en que empiezan a perder contenido esas visiones, y cuando empiezan a empiezan a perder contenido esas visiones, ¿qué pasa? Funcionamos mediante un lenguaje vago, impreciso, que no me permite llegar a soluciones. ¿Y por qué no me permite llegar a soluciones? Porque en el fondo no hay realmente una idea profunda, eh, bien fundamentada, con la cual operar. Y eso es un problema en los movimientos populistas, porque los movimientos populistas generalmente podemos ver que no ofrecen realmente muchas alternativas de qué hacer, y justamente se debe a esto, ¿no? Se debe a que se empieza a perder aquella carácter, aquella profundidad que hay en toda visión sobre la vida, sobre el mundo, y por lo tanto, esta construcción discursiva exige que se vaya perdiendo el contenido de las distintas visiones de mundo que tiene cada persona que participa de aquellos movimientos. Eh, de esta manera, yo concluiría en primer lugar dos cosas, y esas dos cosas son, en primer lugar, hay una idea dominante, que es la idea de pueblo, que busca crear unidad, y en esa creación de unidad busca ser depositario de una visión única que nos ayude a llevar a cabo una radicalización de la democracia. Y por otra parte, diría que el populismo es una extensión, o al menos como hemos visto el populismo hoy en día, es una extensión de la lógica liberal, en cuanto a que el liberalismo crea sus propios anticuerpos, crea su propio sistema, en donde aparece esta democracia liberal que hay que derrocar, pero al mismo tiempo los movimientos populistas funcionarían bajo las mismas lógicas liberales y se terminarían transformando en otro tipo de liberalismo. ¿En qué sentido? En el sentido que, al igual que el liberalismo, tiene un discurso vacío en donde no importa lo que es el bien, lo que es la verdad, lo que es la justicia, sino que lo que importa es administrar la sociedad, y en última instancia no podemos hacer una reflexión profunda sobre los problemas que tenemos, y eso genera que vayamos vaciando nuestra concepción del ser humano, vayamos, por decirlo de una manera, vaciando la carga antropológica del ser humano, y a partir de eso, en el fondo, estamos encerrados en el mismo círculo, ¿no? Eh, De este modo también sería interesante pensar si es que se puede dar un populismo fuera de esta lógica, si es posible aquella alternativa o no. Pero en principio diría, cómo funciona el populismo hoy en día, y lo que ha pasado es que funcionan bajo la misma lógica de un discurso que carece de mucho contenido, y eso también genera que no se puedan llegar a grandes conclusiones y sea muy difícil saber qué hacer políticamente con aquellos movimientos cuando hacen exigencias y al mismo tiempo comparten visiones de mundo completamente diferentes. Ahora, volviendo a la pregunta inicial de esto, que era, ¿hay lugar para el bien, la verdad y la belleza en la era populista? Yo diría no. ¿Y por qué diría no? Porque en última instancia, una noción de bien, una noción de verdad, una noción de justicia, una noción de belleza requiere una cierta profundidad que no se puede dar al buscar homogeneizar los discursos y a buscar meter todo en el mismo saco, eh, y al buscar crear discursivamente este pueblo, ¿no? Sino que lo que hace justamente es rechazar todas esas nociones, porque esas nociones se vuelven complicadas. Ejemplo, la referencia que hacía a Platón en la República, al principio de esta exposición, cuando en la República Platón advierte sobre la multitud que cancela a los filósofos. Bueno, ¿por qué cancela a los filósofos? ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando empezamos a pensar realmente en el contenido de estas visiones, cuando empezamos a pensar realmente qué es la justicia, qué es el bien, qué es la verdad, qué es la belleza, eso es muy complicado para estos movimientos. ¿Por qué? Porque ahí empezamos a darnos cuenta que no podemos aceptar cualquier cosa, que no podemos compatibilizar nuestra reflexión con cualquier cosa. Por lo tanto, se va desarticulando el pueblo, o la otra opción sería que se pueda llegar a una visión general, una visión global, en donde todos profundicemos y lleguemos a la misma idea, pero parece que eso es bastante improbable.
sea, Platón también dice que es muy raro, sería muy raro una sociedad de puros filósofos, porque eso no pasa nunca y no va a pasar probablemente nunca. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta que las mayorías no son filósofas y por lo tanto la mayoría no están preocupadas de pensar qué es la verdad, qué es el bien, qué es la belleza, pues, cuál es la coherencia del pensamiento que plantean, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, también para terminar, me gustaría no dejar simplemente como una visión negativa del populismo, sino que también destacar que hay cosas de rescatar del populismo, ¿no? O sea, en primer lugar, creo que eh, cuando tenemos, por ejemplo, una marcha de 10.000 personas, 20.000 personas, 50.000 personas, es porque efectivamente hay un problema, ¿no? O sea, las personas saben por los problemas que pasan día a día y por lo tanto yo diría, estos movimientos populistas son capaces de realizar un diagnóstico del problema, lo que no son nunca capaces es de dar una solución al problema. En este sentido, diría que hay que considerar al pueblo, pero en ningún caso unirse al pueblo, porque si mi diagnóstico es correcto, una vez que nos unimos al pueblo, estamos obligados a basar nuestro discurso. Y eso es lo realmente problemático de estos movimientos. Y en segundo lugar, también creo que tiene un valor la noción de crear unidad entre la ciudadanía, ¿no? O sea, en ese sentido creo que eh, hay un valor que es necesario tenerlo en mente o tenerlo a la vista, que es la idea de unidad, la idea de comunidad que se podría llegar a formar esto. Y en este sentido, dejaría plantear la pregunta que hice hace un momento, de si es posible que sea una lógica populista fuera de esta lógica liberal, ¿no? Es posible movilizar al pueblo y crear un vínculo entre nosotros que no sea un vínculo lleno de significantes vacíos. Y de este modo, yo diría, cuando el vínculo que nos una esté dado por esas conexiones lógico-conceptuales, cuando el vínculo que nos une te dado por la verdad, en ese sentido podríamos decir que somos realmente un pueblo y en ese sentido podríamos decir que somos realmente libres y en ese sentido podríamos decir que estamos realmente unidos. Pero mientras no se den esas conexiones lógicas, mientras no se dé un vínculo a través de la verdad y se busque suprimir la verdad, en ningún caso vamos a tener estos vínculos. O vínculos reales, vínculos fuertes que nos puedan unir realmente, sino que simplemente todo vínculo sería circunstancial y por lo tanto débil y simplemente en algún momento terminaría desarmándose y desarticulándose la sociedad política. Eso, no sé, no tengo nada más que decir, así que comentarios, sugerencias, críticas, opciones, ataques. Gracias, Max. Bueno, se abre paso entonces ahora el momento de las preguntas, discusiones, conversaciones. Jamás ataques. Yo mientras van surgiendo las preguntas, tenía un par de más bien comentarios, ver tú qué me podías decir sobre eso, en el sentido de que efectivamente eh, pareciera que los populismos, eh, englobar tantas cosas en el populismo podría ser un poco complicado y tal vez podría haber algunos tipos distintos de populismo, como el, la noción de populismo aplicada a un movimiento tal vez no sería lo mismo que la noción de populismo aplicada a una persona populista que quiere contar con el favor de la masa, en fin, y tiene ciertas características ideológicas, etcétera. Habría que hacer ahí como una distinción, creo yo, entre esos distintos tipos de populismo que podrían ayudar a clarificar el fenómeno que estás estudiando, por una parte, y por otra parte también la diferencia que habría entre la radicalización, entre la radicalización de la democracia en el populista y lo que es efectivamente la democracia, porque si pensamos que Maritain, por ejemplo, decía que la democracia es
es la... eh, eh, se me fue la expresión de Maritain, pero orden racional de las libertades fundada en la ley, ¿cierto? Orden racional de las libertades fundada en la ley. Entonces, bueno, un orden racional de las libertades fundado en la ley es algo totalmente distinto a un populismo donde hay una radicalización de la democracia en un sentido de consideración de la democracia como la masa, que más bien sería caer en una especie de gobierno demagógico y no sería propiamente democracia. Entonces, esas como distinciones, Max, creo que sería útil considerarla en el análisis. No sé qué te parece a ti. Sí, o sea, parto de atrás hacia adelante. Respecto a la radicalización de la democracia, estoy de acuerdo con que hay distintos modos de entender la democracia y en entender qué es realmente la democracia. No consistiría en una radicalización, pero sin embargo, si es que realmente el populismo funciona bajo una lógica liberal, ahí yo creo que en ningún momento van a llegar a la conclusión de que tienen que funcionar, por ejemplo, bajo la concepción que mencionaron de Maritain, ¿no? Sino que lo que en última instancia buscan simplemente una representación del pueblo, y esa representación del pueblo funciona como una asociación en donde nosotros elegimos. Entonces, bajo una lógica liberal jamás se va a llegar a una noción como la que tiene Maritain de democracia. Y en ese sentido, como yo pongo en duda que el populismo se dé fuera de una lógica liberal, eh, no creo que lleguen nunca a una noción así. Ahora, efectivamente, yo creo que hay que pensar qué es realmente la democracia, y eso implicaría, en última instancia, salir un poco de esta lógica. Y en segundo lugar, respecto a las distintas distinciones, yo estoy de acuerdo que hay distintos modos de entender el populismo. Eh, pero en este sentido yo simplemente me pareció mejor buscar algunos elementos comunes al populismo, en donde pudiera ver cómo se desarrolla el fenómeno políticamente. Porque, por ejemplo, pensar, no sé, en que hay un líder en un movimiento populista, podría pensar también en momentos donde parece que no existió ningún líder. Por ejemplo, yo diría, el 18 de octubre fue un movimiento populista, pero nunca existió ningún líder y nunca hubo nadie que pudiera mover eso. Por lo tanto, yo creo que la existencia de un líder es más accidental que necesaria en el movimiento del populismo, y, y, bueno, y otras características como si realmente, por ejemplo, una masa ignorante o cosas así, también creo que son accidentales, ¿no? No hay una necesidad de eso. Pero sí creo que efectivamente es necesario hacer las distinciones y los distintos modos de comprenderlo, pero en última instancia buscando los aspectos comunes que podemos tener para hacer un análisis. Me parecieron los que indiqué, que son la apelación del pueblo, eh, la división entre eh, pueblo y oligarquía, y al mismo tiempo la movilización, me parecieron que son los más evidentes, los más comunes que se dan en todos estos aspectos, ¿no? Y evidentemente a partir de esas divisiones, o sea, de esas características se generan muchas más divisiones, ¿no? Muchas veces se habla, por ejemplo, de populismo de derecha y populismo de izquierda, ¿no? Y eso implica tener ciertas nociones que están en el fondo, que creo que estas son bastante útiles para entender el fenómeno. Perfecto. Gracias, Max. Primero Juan Ignacio Rodríguez y luego Carlos Mayet. Hola Max, muchas gracias por la presentación, muy clara, muy ordenada. Quería preguntarte si es que, ¿cuál sería la diferencia entre populismo y popular? Si es que popular tiene algún valor como categoría, porque mirando el título me dice el bien, la verdad y la belleza en lo popular. Yo creo que es totalmente posible, totalmente, hay lugar para eso, ¿ah? De hecho, yo soy un fanático de la música popular y ahí uno encuentra unas verdades que hablan un poco de la hondura humana y que son populares precisamente por la categoría de verdad que tienen. Entonces hay un poquito, si hay alguna similitud, algún contacto entre el populismo como categoría
y lo popular como categoría. Yo creo que ¿Qué diferencia? lo, la diferencia fundamental entre lo popular y el populismo sería que yo no creo que lo popular funcione como categoría política, el populismo sí. O sea, en el fondo, eh, efectivamente podemos encontrar varias cosas que son populares, pero eh, no hay necesidad eh, que lo popular funcione políticamente, ¿no? Ejemplo de la música popular, ¿no? La música popular, mucha gente puede gustarle cierto tipo de música o pueden haber ciertas películas que llamamos populares, ciertos libros que consideramos dentro de esas categorías, pero todo eso responde más bien a un fenómeno en donde vamos sintiéndonos atraídos bajo ciertas cosas eh, que efectivamente nos van uniendo. No sé, Harry Potter puede ser una película muy popular y nos puede unir, qué sé yo, nuestro gusto o nuestro desprecio por Harry Potter, ¿no? Pero sin embargo, eh, políticamente eso no tiene mucho contenido. En cambio, el populismo, yo diría, apela a una unidad, pueblo, en donde buscan necesariamente funcionar políticamente. Y en ese sentido yo armaría la extinción por ahí, por ese camino. Eso es lo que se me ocurre. Pero también, antes de darle la palabra a Carlos, en ese mismo sentido, también uno podría pensar que lo popular, de alguna manera, une y constituye sujeto histórico, eh, como el sujeto latinoamericano, por ejemplo, que se constituye a partir de la religiosidad popular, y todo eso son elementos que unen a la comunidad y y en ese sentido lo popular también tendría que ver con la política, diría yo. No sé qué Pero te no se parece reduce, eso. pero no creo que se reduzca a eso. O sea, creo que es mucho más lo popular que el populismo, diría eso. Ah, ya, sí, Efectivamente claro. se dan puntos de encuentro, pero creo que el populismo es mucho más específico que hablar de lo popular. Entonces se puede dar lo popular dentro del populismo, efectivamente, pero no se puede dar el populismo dentro de lo popular. No sé si se entiende la distinción. Sí, gracias. Carlos Mayeta, adelante. Hola, buenas tardes, Maximiliano. Muchas gracias por la presentación. Quería hacer una pregunta un poco más simple, tal vez más mundana, pero a raíz de una discusión que me tocó ver en redes sociales. Y quería como escuchar tu opinión acerca de qué rol juegan las redes sociales, sobre todo las más tóxicas como Twitter, por ejemplo, en esta proliferación del populismo. Eh, a raíz por ejemplo, de un consejero del Consejo Constitucional eh, que tiene un voto de castidad producto de sus convicciones religiosas y de su orden religiosa, tiene un voto de castidad. Y lo aniquilaron en las redes sociales. Y esta semana a la ex presidenta del Consejo Constitucional le solicitaron antecedentes vía transparencia a su universidad de sus títulos académicos y que un escándalo de que la estaban, digamos en redes sociales ninguneando porque era mujer y porque pertenecía a una etnia. Entonces, que por cierto puede tener mucha razón eso y creo que lo suscribimos si es que sucede, si es que fue así. Pongo el ejemplo, Maximiliano, porque en base a lo que tú has señalado, ¿qué rol juega en esto las redes sociales y todo ese mundo? Gracias. Yo creo que las redes sociales ayudan a potenciar estas lógicas populistas que había mencionado en la presentación, ¿no? Eh, bueno, yo no tengo Twitter y no tengo ni la menor idea cómo funciona, pero Instagram, por ejemplo, que es la red social que utilizo hasta lo que llegué, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es justamente que la gente constantemente empieza a reducir la profundidad de las discusiones, que en el fondo yo diría ese es el mayor efecto de las redes sociales, ¿no? O sea, reduzco todo a
pegar una imagen donde me burlo de mi contrincante o de aquel que no me gusta y trato al otro como el tonto, ¿no? Y yo estoy en el pueblo, tengo la razón, entonces, ¿cómo la gente votó apruebo? ¿O cómo la gente votó rechazo? ¿O que son tontos? ¿O esto es lo peor que ha pasado? No entiendo cómo pasa eso. Todas esas afirmaciones son afirmaciones, yo diría, bastante simplonas, ¿no? Y las redes sociales promueven justamente que se puedan dar esos espacios para hacer eso. Y por dos razones, yo diría. En primer lugar, la estructura o el funcionamiento de la red social no abre el espacio para que se puedan hacer grandes reflexiones respecto a un tema, eh, o si que se puede hacer, es bastante poco factible que se realice o es bastante poco difícil que se realice, por lo tanto, ya reduce la profundidad de problemas, por lo tanto, solamente presenta un problema, pero no nos permite profundizar en ello, ya que eso genera en las redes sociales en primer lugar. Y en segundo lugar, también sucede que las redes sociales me dan anonimato. Y es bastante fácil criticar a una persona cuando yo no lo veo y está a kilómetros de distancia, pero es bastante difícil hacerlo cuando lo tengo frente a frente. O sea, yo aseguro que muchas de las personas que critican e insultan a las personas por redes sociales, cuando están frente a esa persona no se atreven ni a abrir la boca. Y eso es porque también el anonimato que me dan las redes sociales me permite decir cosas que yo no diría en la vida real. Por lo tanto, yo creo que esos dos factores favorecen justamente que se entorpezcan las discusiones. Como primero, generando lógicas simplistas en donde eh, yo tengo la razón, el resto no, y yo simplemente comparto ideas que no tienen ninguna profundidad, y esas ideas que no tienen ninguna profundidad no aportan en nada a la discusión. Y en segundo lugar, el anonimato me permite decir lo que quiera sin ninguna consecuencia. Y en caso diciendo tonteras gigantescas, y en total, ¿qué importa? Nadie me va a responder, nadie me va a decir nada y en el fondo nadie me está viendo y por lo tanto no tengo que preocuparme de pensar correctamente porque en el fondo si me equivoco, si digo una tontera, nadie me lo va a poder sacar en cara, por decirlo de esa manera. Porque también, pongamos el caso de las salas de clase, ¿no? Yo estoy seguro que muchos alumnos no se atreven a participar muchas veces porque tienen miedo a que le señalen sus errores, ¿no? Y cuando tienen miedo a que les señalen sus errores, entonces eso tiende a que se caigan, ¿no? Pero también las redes sociales yo cuento que eh, ocultan ese problema o hace que desaparezca ese problema porque en el fondo no tengo la vergüenza de que me señalen mis errores, ¿no? Porque nadie se va a enterar. Yo creo que eso. Ahora, también hay que decir que las redes sociales, como cualquier herramienta, las herramientas no son ni buenas ni malas, ¿no? Nosotros somos los que hacemos buen y mal uso de eso y por lo tanto también se puede hacer muy buen uso de las redes sociales, ¿no? Si bien creo que puede favorecer estos problemas, también creo que se puede hacer excelente uso de las redes sociales como hacen en filosofía y humor. Muy bien. Primero Eugenio Yáñez y luego Guillermo Tovar. Muchas gracias, Maximiliano, por la excelente exposición ordenada, sistemática, que se agradece. No sé si era Hegel que decía o Ortega y Gasset que la claridad es la cortesía del filósofo. Y en este tipo de cosas se agradece, sobre todo un tema tan complejo y con tantas aristas como este. Yo tengo que hacer una pregunta, no sé si más bien histórica, y pensado en el líder populista, el que es capaz de recoger esa inquietud de la masa, que muchas veces es una inquietud legítima, porque uno puede pensar en Latinoamérica, porque surgen los movimientos populistas, generalmente surgen por reivindicaciones de carácter social más que político, más que pedir libertad, lo que se pide es pan, ¿cierto?, frente al hambre o seguridad frente a la inseguridad. Y por eso que muchas veces los movimientos populistas latinoamericanos son movimientos sociales en su origen y que se institucionalizan de alguna manera cuando un líder logra captar esa reivindicación, ese malestar y lo canaliza políticamente. Ahora, tú señalabas, me parece que era un aspecto accidental, una de las características del populismo, el tema de lo liberal. Y acá, no sé,
si tú estarías de acuerdo conmigo en esta idea de que los extremos se topan, pareciera ser que, al menos en Latinoamérica, los líderes populistas tienen una clara raigambre de izquierda. Perón, por ejemplo, que bueno, no se podrá discutir, Perón, Velasco Alvarado, que fue un militar, pero fue un militar populista de izquierda en Perú. En Brasil, no sé si Figueiredo de alguna manera, pero bueno, Fidel, Maduro, Chávez, Evo, pareciera ser que ahí hay una clara raigambre de izquierda y de una izquierda radical, y que a lo mejor la virtud de estos líderes populistas ha sido poder detectar ese malestar y canalizarlo políticamente, apelando, como tú muy bien decías, a las emociones. No se apela a la doctrina, no se apela, digamos, a un proyecto ideológico, no, sino que se apela a la emoción, como lo vimos acá también el 19 de octubre. Entonces, un poco en concreto es, ¿por qué crees tú que en Latinoamérica el líder populista se identifica más bien con la izquierda, por decirlo de alguna manera? No sé si habrá líderes políticos populistas de derecha, claramente, pues, probablemente los hay, y si en ese sentido los extremos se tocan, o cuando tú dices liberal, no estás pensando en el liberalismo clásico que se identifica con una derecha política, sino que más bien en un sentido amplio de la palabra. Ya, yo de partida no identificaría el populismo solamente con la izquierda. Creo que hay tanto populismo de derecha como populismo de izquierda. Eh, Cristóbal Belolio sacó un libro el año pasado, hace 2 años, sobre el momento populista chileno, y en ese libro, bueno, es lo que es, pero tiene un análisis interesante o ilustrador para esta pregunta, en donde analiza tanto cómo la izquierda y la derecha funcionan en Chile bajo lógicas populistas, por ejemplo, haciendo referencia a lo que ha sido Kast, ¿no? Afirmaciones de Kast donde dice no conocer la voluntad popular, pero sí interpretar esa mayoría silenciosa. Bueno, parece que eso funciona bajo una lógica populista. Al mismo tiempo podríamos ver otros casos, ¿no? Yo digo, no sé, cuando Sebastián Piñera, a finales de su gobierno en el 2021, eh, dice que es hora de pasar al matrimonio igualitario, un tema que la derecha pareciera que siempre había estado rechazando en todo ese tema, siempre había estado en contra del matrimonio igualitario y pareciera que siempre había estado en contra del aborto. Bueno, ¿por qué Piñera dice eso? ¿Por qué se dio cuenta de que en el fondo habían estado equivocados todos esos años? ¿O porque ante un gobierno fracasado, como fue el segundo gobierno de Sebastián Piñera, necesitaba apoyo popular y por lo tanto recurre a algo que buscaba toda la ciudadanía, o que pareciera que y quería toda la ciudadanía, que era el matrimonio igualitario, y por lo tanto por eso abre las puertas del matrimonio igualitario? Yo creo que lo hace porque busca el apoyo del pueblo, ¿no? Y en ese sentido se convierte en un líder en donde ya le importa nada los valores de su partido. ¿Y qué es lo que quiere? Lo que quiere es el apoyo de la gente, y para eso tiene que abrir las puertas. Del mismo modo, y esto pasa, yo creo que en cualquier político hoy en día, cuando por ejemplo son las segundas vueltas presidenciales, ¿qué es lo que hacen todos los candidatos? Al tiro empiezan a abrir las puertas a que entren más y más ideas. ¿Por qué? Porque tienen que buscar algún modo de unir o traer gente que quiera votar por ellos. Porque si se quedan atrincherados en su postura, y su postura es una postura clara, en donde presentan principios concretos que son intransables, bueno, difícilmente van a lograr el apoyo popular, que vendría siendo el apoyo de la gran mayoría para salir electos. Por lo tanto, en ese sentido, yo diría que si bien solemos identificar los populismos como movimientos de izquierda, y si bien yo creo que probablemente, si ya empezamos a hacer un análisis detallado, vamos a ver mucho más la tendencia populismo está en la izquierda que en la derecha. Sí se da también el análisis populista en la derecha, por lo tanto no reduciría la observación solamente a decir que hay populismos de izquierda. Ahora, también, tratando de responder la pregunta, diría, también creo que se asemeja, eh, o hay varios puntos de encuentro entre el populismo y la izquierda, porque la izquierda, ya,
ya, con todos los matices que hay que hacer entre medio, tiene ciertas, digámoslo así, tiene como abuelo a Marx, y luego con todos los matices. Y la lógica marxista justamente apunta a una apelación del pueblo, y la izquierda yo creo que también está bajo esa lógica de que el pueblo tiene que ser el que gobierna, el pueblo es lo importante, y porque en última instancia yo diría lo que está en el horizonte de la izquierda es la igualdad y libertad, con todas las comillas que hay que poner a esa expresión, ¿no? Eh, bueno, todos sabemos las complejidades que hay para entender la libertad, pero en última instancia lo que buscan en esa igualdad y libertad, eh, hay más cercanía, digámoslo así, a, a la noción de un pueblo que las nociones que podrían aparecer en una derecha. O sea, yo diría, si reduciendo el problema, con todas las consecuencias que tiene una reducción del problema, la derecha tiende a ser más una derecha economicista y buscar gobiernos de orden, mientras que la izquierda tiende más a buscar nociones de igualdad y libertad, con todas las imprecisiones que tiene esa expresión dicha simplemente. Por lo tanto, ante ese panorama, ante esa división, ante ese entendimiento que podríamos tener entre derecha e izquierda, evidentemente la izquierda está más identificada o está más unida con la noción de crear un pueblo. Porque yo cuando busco una derecha economicista, o cuando busco un gobierno de orden, ahí no importa el pueblo, ¿no? Ahí lo que importa en un gobierno de orden es, bueno, hay delincuencia, hay que acabar con la delincuencia, y puedo, por ejemplo, actuar hobbesianamente y eliminando a aquel que delinque o exiliándolo de la sociedad. Mientras que en una derecha economicista lo que prima no es la unidad del pueblo, ¿no? Sino que es un individualismo, de modo que eh, la noción de pueblo se vuelve difusa, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de que podríamos decir que la izquierda está más relacionada con esta lógica populista, no hay que perder de horizonte que también la derecha puede funcionar perfectamente con esas lógicas como apelación al pueblo, en donde yo busco ya ceder algunos principios, ceder algunos valores, con tal de lograr la representación que necesito. No sé si respondí la pregunta, en verdad, porque se me olvidó cuál era la pregunta. Pero por lo menos hubo una franqueza increíble, eso sí. De hecho me recuerda a alguien eso, pero en fin. Eh, Guillermo Tovar y luego Rodrigo Figueroa, y con eso iríamos ya cerrando nuestro coloquio de hoy día. Guillermo, adelante. Bien, muchas gracias. Gracias, Maximiliano, muy bien. Gracias por el orden, por la presentación y también por las respuestas que ha brindado. A ver, un poco escuché, tenía yo un poco otra pregunta, pero a la luz de lo que escuché a Eugenio, ¿ya?, de estos tipos de populismo, me quedó claro en la exposición, ¿verdad? La postura de la exposición es que obviamente el populismo más bien es negativo, ¿ya? Y en el fondo en donde no hay lugar para la virtud, ¿ya? En cuanto a la verdad, la belleza, ¿verdad?, como que no tienen cabida. Ahora yo, un poco haciendo esta mirada del antropológico, esta mirada del ser humano, en donde siempre hay cabida como para la superación, como que siempre se puede sacar del mal el bien. Entonces, por ejemplo, este populismo, de hecho, me acuerdo de un autor, un filósofo argentino, que Ernesto Laclau, sí, él que no estoy seguro si es filomarxista, si me da la impresión, pero bueno, un filósofo, y él de hecho tiene un libro, él escribió hace algún tiempo un libro sobre la razón populista, ¿ya? Y en él asume como algo, como que acepta el populismo como una opción válida, ¿ya?, para poder instaurar la democracia en América Latina, ya que un poco
aquí me tomo un poco de la reflexión que hizo Eugenio, ¿ya? De este sentido que tiene el populismo, que por lo mismo cobra tanto sentido en, ¿verdad?, en muchos pueblos, porque parte como de cosas que son reales y necesarias, ¿ya? El pan, el trabajo, la libertad, en fin, ¿ya? Y que claro, el problema es que esto se asocia un poco también a este ideal un poco rusuniano, ¿ya? En donde de alguna manera la homologación que se quiere hacer en la sociedad es como quitar a los que no piensan como piensa la masa, ¿ya? Entonces claro, ahí ya estaríamos ante un escenario claramente populista y negativo, ¿ya? A pesar de que se llame democracia, ¿verdad?, eventualmente sería antidemocrático. Pero mi pregunta en el fondo va, ¿puede existir un punto medio? Ya que en el título aparecen unas virtudes como la verdad, el bien, ¿verdad?, la belleza. ¿Puede existir un punto medio? ¿Puede existir un populismo positivo? ¿Y qué características pudiese tener? Si es que obviamente ya tú lo consideras de plano como efectivamente per se malo o negativo, se dice, bueno, pero quizá se pudiese inventar un populismo bueno, positivo, y qué características debiera tener. Gracias, Maximiliano. Ya, yo primero quiero destacar que yo no dije que fuera per se negativo, sino que también había cosas que había que destacar. Por ejemplo, dije que una de las cosas que hay que destacar es que efectivamente cuando nosotros vemos, por ejemplo, una movilización de 1 millón de personas es porque existe un problema, ¿no? Y eso no podemos llegar y descartarlo como si fuera una masa ignorante que no sabe nada. O sea, hay cosas que rescatar en el populismo. Además, también creo que la idea de unidad que se genera ahí es una idea valiosa que puede traer buenos resultados. Ahora, las consecuencias que uno generalmente diría, esas sí son negativas, pero no es que sea todo el populismo negativo, y de hecho creo que hay que tener en mente las cosas positivas que se pueden destacar de él, porque en el momento que ya lo consideramos como algo per se negativo, no nos damos cuenta de que las demandas que muchas veces hacen estos movimientos pueden ser efectivamente legítimas, ¿no? Y si son efectivamente legítimas, entonces hay que tener en consideración y también hay que buscar entender por qué hacen lo que hacen, ¿no? Pero en el momento que yo ya rechazo de plano eso y lo veo como per se negativo, entonces no existe esa reflexión y simplemente quedamos en un espacio muerto. Eso que en primer lugar. Y en segundo lugar, si puede existir un populismo positivo, tener características positivas, eh, o sea, yo creo que en teoría sí, ¿no? O sea, en teoría podría pasar de que bajo las características con las que quise describir el populismo, efectivamente se crea una noción de pueblo bajo vínculos que nos una y que al mismo tiempo, si es que hay, por ejemplo, una democracia liberal a la cual hay que reaccionar, entonces en dirigirnos hacia eso y buscar cambiar el sistema de gobierno, y al mismo tiempo entonces se da la apelación al pueblo, la movilización y esta división, ¿no? Y eso puede pasar, creo que es difícil y sobre todo es difícil cuando eh, esa unión la hacemos forzadamente, ¿no? O sea, cuando buscamos vincular cualquier cosa y no nos preocupamos de vincularnos, digámoslo así, racionalmente. En este sentido también me gustaría eh, mencionar a Maritain, que Jacques Maritain en un libro que creo que se llama Razón y Razones, tiene un capítulo que se llama Existir con el pueblo. Bueno, ahí me pueden corregir si no el libro, pero en el fondo en ese capítulo lo que me interesa destacar es que también él habla de que la noción de pueblo, por ejemplo, tiene un origen cristiano y que en el fondo en el pueblo también se da una unidad espiritual, ¿no? Y en ese sentido también podríamos hablar de que podría quizás darse una noción de pueblo en donde hayan vínculos que nos unen, por ejemplo, en el cristianismo, ¿no? En el cristianismo se puede dar una noción de pueblo, podemos encontrar vínculos que nos unen, vínculos que, donde hay principios sólidos, fuertes, bien fundamentados, y si el liberalismo es un problema para el cristianismo, también se podría reaccionar contra eso, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, por ejemplo, ahí podría haber una especie de populismo cristiano que no tiene los problemas de populismo eh, que mencioné. Entonces creo que ahí se podría dar una especie de solución al problema por esa vía, ¿no?
Gracias, Maximiliano. Entonces, de alguna manera sí se podría decir que sí pudiese haber algo de bien, algo de verdad, algo de belleza. Sí, pero no creo que bajo las condiciones actuales en las que estemos Sí, se haya dado. sí. Ya, Diría perfecto. eso. Ya, muchas gracias. Bien, Max. Ahora, Rodrigo Figueroa, y con eso vamos cerrando. Bien, gracias Max por tu exposición. Una pregunta corta, digamos, breve, ¿no? Tú dirías que estoy pensando fundamentalmente ante el discurso populista más que la acción populista, quizás, ¿no? Frente al discurso populista, ¿tú dirías que hay quizá una tensión inevitable entre el intelectual con lo que la palabra pueda significar por intelectual y el discurso populista? ¿Dirías que el intelectual casi per se estaría en riesgo frente al discurso populista? Yo creo que sí, de todas maneras, porque en el fondo, con las ambigüedades que puede traer la palabra intelectual, eh, lo que hace es tener una mirada crítica frente a la realidad. Cuando tenemos una mirada crítica frente a la realidad, cuando realmente tenemos una mirada crítica frente a la realidad, lo que hacemos es cuestionar aquello que se nos dice, y cuando cuestionamos aquello que nos dice, en última instancia, buscamos encontrar respuestas de aquello. No sé, si me dicen, nos buscamos la justicia y la igualdad. Bueno, yo, ¿qué hago? Bueno, pienso qué es la justicia y qué es la igualdad, y si realmente en ese discurso que me están diciendo es posible alcanzar aquella justicia, aquella igualdad. Y eso representa una tensión y un riesgo también para el discurso populista, yo diría, porque en la medida en que yo hago eso, empiezo a llegar a convicciones firmes en donde ya no me puedo asociar o reunir con cualquier persona que piense distinto. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo tengo convicciones más firmes, es más difícil encontrar a alguien para unirme en vista a una movilización, ¿no? En el fondo yo creo que lo que sucede muchas veces en estas cosas es que empezamos a tener un discurso vago e impreciso, justamente porque eso permite agruparnos un mayor número de personas, y mientras más vago e impreciso el discurso, más podemos unirnos en torno a una idea común. El problema es que cuando ya el discurso no es tan vago e impreciso, es más difícil unirse en torno a un discurso común. Y por lo tanto, eh, yo creo que hay un problema dentro de toda la historia de la filosofía política, por ejemplo, en donde eh, el intelectual justamente tiene un papel que es tomar una distancia frente a lo que pasa, y al mismo tiempo tener una mirada crítica frente a lo que pasa. Leo Strauss tiene más o menos una idea así, ¿no? En el fondo, lo que piensa Leo Strauss es que toda la historia de la filosofía política siempre el filósofo está escribiendo entre líneas. ¿Por qué? Porque puede ser asesinado o censurado, ¿no? Hoy en día es difícil pensar que nos van a matar por lo que decimos, ¿no? Pero sí, perfectamente podríamos ser censurados. Por lo tanto, también es importante el modo en que se dicen las cosas, porque siempre estamos en riesgo porque decimos cosas que son incómodas para la sociedad en la que estamos. Solo a modo de anécdota, que no va exactamente, o sea, pero a modo de anécdota, Jorge Luis Borges en el año 1978, cuando Argentina jugaba la final del Mundial contra Holanda en Argentina, decidió invitar a una conferencia que daba él en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, el mismo día y a la misma hora en que comenzaba la final entre Argentina y Holanda, digamos, ¿no? Sabiendo que no iba a ir nadie, digamos. Dijo, para hacer un acto ahí. Bien, eso. Muy bien, pues con esta anécdota entonces terminamos nuestro coloquio de esta semana. Te damos las gracias, Max, por tu presentación. Un tema también de actualidad, así que y, y reflexionado desde la filosofía práctica, así que te agradecemos eso, que es el sentido de nuestro coloquio. Y los dejamos invitados para la próxima semana, en que Juan Carlos Aguilera va a hablar sobre, déjenme ver exactamente, va a hablar sobre consideraciones antropológicas sobre la mujer. Eso es el coloquio de la próxima semana. Vamos a ver qué nos dice Juan Carlos. Muy bien, pues gracias, Max. Entonces, nos vemos. Chao, muchas gracias.